datos importantes en molestias digestivas, tenemos el síndrome disfágico. El síndrome disfágico, entonces vamos a ver, tenemos que definir qué cosa es la disfagia, cuáles son los dos tipos principales de disfagia y cómo diferenciarlos, aprender las principales causas de disfagia, entender cómo tratar, que entre por la parte posterior, por favor, cómo tratar a un paciente con disfagia y favorecerse en las opciones de tratamiento. Obviamente, estos dos no son su capítulo porque estamos ahora en semiología, esto ya sería cuando lleguemos a la parte de clínica. Entonces, la disfagia definida como la dificultad para el pasaje de los alimentos ingeridos. Punto. Es una molestia común. Entre 7 a 10% de las personas mayores de 50 años la presentan. Aquellos mayores por de 65 años, el 16% presentan disfagia, y entre los pacientes hospitalizados, sumando todos los pacientes hospitalizados, 1 de cada 4, 25% van a tener este problema de disfagia. Vamos a ver, ahí dice que, claro, la disfagia orofaringe a veces es aún más frecuente en el ámbito de la atención crónica. Hasta el 60% de los ocupantes de hogares de ancianos tienen dificultades de alimentación que incluyen la disfagia. Entonces, es algo común, ¿no? Y saber de que la anatomía del esófago tiene características en las cuales hay varios factores, varias secciones del esófago y varios lugares donde se encuentra a nivel anatómico la región de la cerviz, la región del tórax y también varias zonas de inervación y de musculatura. Y tenemos que entender bien eso para poder saber por qué ocurre la disfagia. Saber que la deglución, dentro de la disfagia tenemos una primera parte que es la deglución, que involucra la acción de 26 músculos y hasta 5 pares craneales. Entonces, saber que cada uno de estos pares es importante para la zona y pongamos de acuerdo a diferentes pares craneales, vamos, el quinto par tiene que ver con la masticación, séptimo par tiene que saber con la sensación del orofaringe y también la lengua. Noveno par es importante para la región de la parte posterior de la lengua y funciones motoras de la faringe. Décimo par ya es una zona más profunda y después el decimosegundo par es la región de la lengua. De pares craneales básicamente tienen relación con la disfagia orofaringe y terminaciones somáticas cervicales y torácicas más con lo que es la disfagia de origen esofágica en general. Saber la cantidad de músculos que están involucrados en el mecanismo del pasaje de los alimentos. Saber que el músculo cricofaringio es el músculo que determina lo que es el esfínter esofágico superior. Saber que existe una zona en la cual los músculos tienen una sensibilidad somática, es decir, que hay una percepción de dolor ante la inflamación, y los músculos de la región torácica ya son de una sensibilidad visceral. Saber cómo la musculatura del esófago y saber que hay una musculatura circular interna y una longitudinal externa. Y eso también va a ser importante en el mecanismo de la disfagia y también importante en el mecanismo de reflujo. Saber que la última porción del esófago, que es el esfínter esofágico inferior, es no un esfínter verdadero, sino es un esfínter fisiológico. Un poquito de las características, el tercio superior se compone del músculo esquelético y el tercio distal del músculo liso, no tiene una serosa, por eso es que el esófago puede tener mucha afectación por el mediastino,
por los bronquios e inclusive por la pleura y los pulmones. Los plexos mientéricos son importantes para el control de la motilidad y también el control del esfínter esofágico inferior. Y la mucosa tiene un epitelio escamoso no queratinizado estratificado. El epitelio escamoso es un epitelio que es no estratificado. Y solamente la parte final es la que tiene un epitelio de tipo glandular. Saber entonces algunos aspectos que hemos revisado, ¿no? Y cómo todo eso va a ser importante para que el paciente perciba lo que es la disfagia. Aquí, qué interesante que es, ¿no? Desde el momento que uno ingiere el alimento hasta el momento que llega al estómago, no transcurren más de 10 segundos, 9-10 segundos. Entonces, el alimento, si es que todo está en orden, en 10 segundos ya llega al estómago. Hay una fase inicial que es una fase oral de deglución, en la cual los alimentos están en la boca, son masticados, por eso que también la serostomía. ¿Qué cosa es la serostomía? La falta o ausencia de saliva de personas que tienen enfermedades del colágeno, como la enfermedad de Sjögren, ¿no? En la enfermedad de Sjögren hay una ausencia total de las glándulas salivales y eso puede ser un componente para que uno falte una adecuada deglución. Después hay una fase faríngea, el alimento es masticado y tiene que tener una deglución, y esto ocurre muy frecuentemente, alteraciones cuando existen lesiones neurológicas o problemas estructurales. Por eso es que la gran mayoría de pacientes que tienen problemas de accidente cerebrovascular van a tener también problemas de disfagia. Y la fase 3 de la deglución, del pasaje de los alimentos, es cuando ya llega al esófago, el glicofaringe se relaja, pasa el alimento y ocurre el movimiento peristáltico. Y alteración en esta fase es por falta de peristalsis o por un problema de estenosis o alguna sustancia o algún cuerpo que impide el pasaje del alimento. Entonces hemos visto que la disfagia es la sensación de dificultad para el pasaje de los alimentos. La odinofagia es un tipo de disfagia en la cual hay una deglución dolorosa. Entonces, la odinofagia es una disfagia que compromete la región orofaríngea. El globus es la sensación de algo que está atracado o ocupado la zona de la garganta, pero que a diferencia de la disfagia, que se dificulta el pasaje de los alimentos, típicamente mejora la deglución. Entonces, un paciente con globus no va a tener los síntomas de disfagia. La pirosis, que es una patología muy común, es la sensación de ardor o quemazón retroesternal, que casi siempre se asocia a la presencia de ácido o de bilis o de contenido duodenal que sube al esófago, pero que no necesariamente es en todos los casos. Puede haber pirosis sin regurgitación ni reflujo. Saber que el globo faríngeo, que es lo que llamaban antes globus hystéricus, es lo que ya hemos mencionado un poco, que es peor cuando uno no come o bebe, no hay verdaderas disfagias sólidos y líquidos. En el globo faríngeo no hay odinofagia, es sin odinofagia, no hay regurgitación, aspiración, y la historia es variable y hay que excluir de todas maneras pacientes que puedan tener algún problema de reflujo. Los pacientes con globus, esas son las características, y dato clínico para tener en consideración más común es en mujeres jóvenes, no hay pérdida de peso y son personas que realmente tienen cuadros de ansiedad asociados. Los tipos de disfagia, entonces, son dos grandes grupos. La disfagia orofaríngea o de transferencia, porque tiene que ver con la deglución.
El paciente ingiere el alimento está en la boca, pero hay dificultad para deglutir. Y la disfagia esofágica, el bolo ha atravesado la faringe, entra el esófago, pero ahí hay una sensación como que se quedó atorado, atracado, ¿no? Y después vamos a ver diferencias en cada uno de los grupos. Cuando tenemos la disfagia orofaringea, vamos a ver dos grandes grupos. Lesiones estructurales, algo que impide el pasaje, que puede ser un tumor de la cabeza o el cuello, siempre uno tiene que ver el paciente no tiene un tumor de la glándula tiroides, de repente ganglios aumentados, han sido pacientes que han sido operados de la región del cuello, de la garganta, o procesos inflamatorios que generen membranas, fibrosis, divertículos, el divertículo faríngeo de Senker, ¿no? Entonces, lesiones estructurales, y más común son las lesiones neuromusculares. Entonces, en esto es mucho más frecuente la disfagia orofaringea en pacientes que tienen enfermedades sistémicas, como pueden ser enfermedades del sistema nervioso central, accidente cerebrovascular, enfermedad de Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, Alzheimer, enfermedades neurológicas que alteran los pares craneales y que producen la disfagia, enfermedades de los nervios craneanos como la diabetes mellitus, parálisis del nervio laringio, enfermedades del músculo esquelético, que la mente es en la parte superior donde están músculos de tipo estriado, miopatías, distrofias musculares, en el hipo o hipertiroidismo, y alteraciones del esfínter esofágico superior, es decir, del músculo rincofaríngeo. Entonces, esto es la disfagia orofaríngea. Es el paciente que tiene dificultad en la deglución de los alimentos y se acompaña de patologías asociadas. Si es un paciente con problemas neurológicos, neuromusculares, va a tener patologías asociadas. Mientras que la disfagia esofágica es que el paciente pasó, pero hay alguna lesión mecánica, es decir, que no deja pasar el alimento por un tumor intrínseco, significa que este mismo esófago está en la luz del esófago o está en la musculatura del esófago, o extrínseco, de repente es un tumor del mediastino, de repente es una aorta muy grande que está presionando el esófago. Cuerpos extraños, se tragó una espina, se comió el pollo, se le pasó con un huesito, y entonces eso le produce una disfagia. Estenosis por una esofagitis cáustica o péptica, tomó lejía, tomó ácido muriático, o hay un problema de reflujo gastroesofágico que lleva a producir una estenosis péptica del esófago. Entonces va a haber una lesión mecánica. Radioterapia o quimioterapia en pacientes oncológicos o en estos pacientes lo típico es que el paciente inicialmente tiene dificultad para pasar los sólidos, pero puede pasar los líquidos. Es lo que caracteriza. El paciente refiere, sí, no, ya no puedo comer en el desayuno mi pan con huevo que me han preparado. Eso sí, me tomo mi leche. Entonces el líquido pasa, pero el sólido no pasa. Mientras que en las enfermedades neuromusculares, de las cuales la más característica es la calasia, es una enfermedad neuromuscular en la cual los plexos mientéricos Meissner y de Auerbach están ausentes. La causa no se conoce bien. Hay una enfermedad que es la enfermedad de Chagas, ¿no?, transmitida por el trypanosoma crucis, en el cual el trypanosoma afecta las terminaciones musculares y las terminaciones nerviosas, y entonces estos plexos mientéricos son destruidos por el trypanosoma. Pero en el caso de la calasia no se conoce lo que ocurre, pero va a producir un problema de disfagia en la cual el paciente casi desde el primer momento tiene dificultad para el pasaje de sólidos, pero también de líquidos. Entonces dice, no sé qué ha pasado, pero no puedo tomar nada, se me queda todo como atorado, no puede pasar, ni sólidos ni líquidos. Y eso es lo que diferencia una lesión mecánica en un inicio de una lesión neuromuscular.
tenemos el espasmo esofágico difuso como otra causa de enfermedad neuromuscular, en la cual se produce una contracción exagerada del esófago que hace que no exista peristaltismo. El esclerodermia, que es la acumulación de esta sustancia en el tejido conectivo del esófago, que hace que no tenga peristaltismo. En el lupus eritematoso sistémico también ocurre esto, y en la diabetes también ocurre esto. Entonces son formas diferentes, y esto nos va a ayudar a tener un mejor diagnóstico del cuadro de disfagia. Entonces lo típico es el paciente que le cuesta mucho tragar, disfagia orofaringe, sensación de atasco del bolo alimentario, generalmente se asocia a tos, regurgitación nasal, molestias al deglutir, y es frecuente que tengan infecciones respiratorias recurrentes porque los alimentos pasan a los bronquios y se complica. Disfagia esofágica o de transporte, sensación de atasco o nudo retroesternal, dolor torácico con la comida, regurgitación de la comida no digerida. Se retorna el alimento pero sin haber digerido. Pasa bien los alimentos pero la comida se me atasca en el pecho. Es lo típico de este tipo de disfagia. Entonces la historia es indudablemente que vemos muchas causas, entonces uno tiene que tratar de entender la causa haciendo una historia cuidadosa, ver si el paciente es lo único que tiene, o tiene un problema también neurológico, tiene un problema muscular, ha habido algún tipo de infección, el paciente es diabético, etc., ¿no? Inclusive la radiografía y endoscopías van a ser de utilidad para el diagnóstico. Y bueno, la historia hay que hacer, la sensación de globo, la serostomía, la odinofagia, que nos indicaría que hay un proceso irritativo alto, y hay que tratar de hacer estos datos que nos van a ayudar a poder determinar la disfagia. Ya estudios posteriores es la manometría para ver si es que los movimientos peristálticos existen y son adecuados. En niños es un poco diferente y pueden ver algunas lesiones diferentes, como es erosiones, grietas en la nariz, en la región de la lengua, mucoceles, laringomalacia, grietas faríngeas o fisuras palatinas, fístulas, anillos vasculares, malformaciones y una serie de tumores que son poco frecuentes en adultos pero pueden ocurrir en los niños. Una obstrucción nasal también puede ser determinante de una disfagia. Y en los adultos, que es algo muy común, ¿no? Hay que ver que la disfagia está presente en el 2% de las personas por encima de 65 años. La mala dentadura, la pérdida del tejido conectivo lingual y el mismo tránsito faríngeo incrementado van a generar que el paciente tenga esa sensación de disfagia. Entonces puede ser de que sea por alguna enfermedad, pero de repente es la edad, un poquito la edad, y entonces uno ya tiene esos achaques. Acá vemos el espasmo esofágico difuso. Entonces ustedes ven esa placa y uno diría, no, ese es el intestino, ¿no? ¿Esa qué parte del intestino? Y es el esófago, pero que está contraído. Y entonces al tener esa contracción, no pasa el alimento y el paciente pasó el alimento que se le ha quedado como atorado, como atracado. Y el paciente tiene característicamente dolor, ¿no? Un dolor como que tiene un retortijón porque hay un espasmo. Eso es poco frecuente, pero hay cuadros familiares de esto. La calasia se caracteriza porque el esófago es como un saco. Acá tenemos que en esta zona se han perdido los plexos de Meissner y de Auerbach. Entonces esos plexos son los que mantienen el esfínter esofágico de tal forma que se pueda abrir y pueda pasar el alimento. Pero como no existen, entonces la presión intraabdominal es positiva y impide que el alimento llegue. Entonces el alimento llega, pero como el esfínter esofágico es ganado por la presión intraabdominal, el alimento se va quedando acumulado. Y el paciente come y toma sólidos y toma líquidos y sin embargo se quedan ahí como atorados. También si la persona tomó algún cáustico, entonces lo primero que va a tener es
una inflamación uroinofagia y después va a haber una estenosis. Es el mismo mecanismo que en un tumor. En este caso ha habido un agente físico, el ácido clorhídrico o el hiperclorito de la lejía o el ácido muriático, que fue retirado felizmente del mercado debido que generalmente era un componente para hacer el clorhidrato de cocaína. Entonces, debido a eso es que se prohibió la fabricación y la venta normal de ácido muriático. Y por eso que tenemos menos casos de estos, bueno, más que accidentes, eran intentos de suicidio, ¿no? La mayoría de los pacientes que venían con estos casos eran intentos de suicidio. Muchos eran solamente para llamar la atención, pero habían algunos que eran intentos de suicidios. Si es que hay una estenosis por un reflujo, también va a haber una disfagia por estenosis, en este caso una disfagia de tipo mecánica, no motor. El cáncer también. Entonces el paciente comienza a tener dificultades, dice, no, ya no puedo comer, tengo que tomarlo licuado, molido, etc. Y eso es una causa importante. Y bueno, hay que determinar, de acuerdo a las características, dónde es que se queda atascado, y eso nos va a ayudar al diagnóstico. Lo típico es, como digo, la deglución y la sensación de pasaje alterado, ¿no? Saber que 4 síntomas tienen alta especificidad para disfunción orofaringea. 1, iniciación tardía o ausente de la deglución. Entonces el paciente como que no puede pasar. Regurgitación postnasal deglutiva o salida líquida a través de la nariz durante la deglución. Tos, indicada aspiración, y que tiene que tragar repetidamente para lograr una eliminación satisfactoria del material tragado del orofaringeo. Todos estos datos son fuertemente predictivos que el proceso es una disfagia orofaringea. Y hay que ver, pues, si la disfagia progresa, generalmente disfagia neuromuscular. Cuando es algo súbito, una obstructiva, esofagitis, al inicio de la deglución, una disfagia orofaringea. Después puede haber que la alimentación como que se queda ahí atascada después de la deglución, disfagia esofágica, tos temprana en la deglución, disfagia neuromuscular, tos con retraso en la deglución, disfagia obstructiva, pérdida de peso en los ancianos, carcinoma, pérdida de peso con regurgitación, acalasia. Son una serie de datos que nos van a dar una orientación para ver la posible causa originaria de la disfagia. Entonces el síntoma de disfagia es unos síntomas que son bastante importantes, ¿no? Dolor con disfagia, esofagitis por radiación infecciosa, por ejemplo, la moniliasis o el herpes virus, o cuando toman unas pastillas, por ejemplo, la tetraciclina, la doxiciclina, es una de las pastillas que uno, si es que no la toma con la adecuada cantidad de líquido, puede ser causante de disfagias. Y una serie de características más: mal aliento, el alimento que se ha quedado un divertículo, y otros datos que nos van a ayudar a determinar si es que el paciente de dónde puede ser originaria la disfagia. Y el examen físico, bueno, hay que ver diferentes causas, ver en el examen la cabeza y el cuello si tiene una tumoración. Hay que ver si hay problemas de tejido conectivo, porque si es una esclerodermia, vamos a ver que el paciente, la comisura bucal está disminuida y hay como que las falanges están como muy tirantes. La paciente de debilidad muscular, el paciente que se le cierran los ojos, puede ser una miastenia gravis, buscar temblor, rigidez y fasciculaciones en enfermedades neurológicas. Y algunos datos adicionales para ver si hay complicaciones por la activación. Esto es un poco una revisión de lo que es disfagia, que es un dato clínico sumamente importante en la evaluación de los pacientes con enfermedades digestivas. Y no solamente con enfermedades digestivas, porque esto también puede ser común, como hemos visto, a otro tipo de enfermedades. Y vamos a revisar también